Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, paso a explicarte lo que fui haciendo con el trabajo. Bueno, lo primero fue obtener los datos de la curva de bonos de tesoro de Estados Unidos. Eh, y obviamente tengo puntos bastante distanciados, entonces, bueno, hay que buscar, digamos, alguna manera de tener los puntos intermedios. Y lo que se me ocurrió fue hacer una interpolación polinómica de grado 2 porque, digamos, vi que fue la curva que mejor ajustaba. Supongo que hay alguna manera más sofisticada de hacer esto, esta interpolación. Pero bueno, esta es la que te digo, me pareció la mejor, digamos, trazó una línea de tendencia, saqué la ecuación y después, bueno, calculé para los distintos puntos eh, la yield curve para justamente tener todos los puntos y poder, digamos, utilizarlo, digamos, justamente para descontar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa yield curve, calculé mi curva de tasas spot, mi curva Z sub T, haciendo bootstrapping, como con la par yield curve, como vimos en clase. Y bueno, a partir de esa curva Z sub T, calculé mi curva forward. Y bueno, acá ya están los gráficos, acá está la par yield curve, la curva Z sub T y la curva forward. Y bueno, también a partir de esto calculé mi árbol de binomial de tasas para 0% de volatilidad y lo calculé también para 10% de volatilidad. Así que, bueno, eso también lo hice justamente con la función buscar objetivo y bueno, fui calculando las diferentes tasas. Bueno, después tengo el bono acá G29D que lo usé de prueba para calcular el Z-spread y chequear que me dé bien, digamos, utilizando cualquier método, tanto la curva Z sub T, la curva forward o la curva, o sea, la tasa utilizando el modelo binomial. Bueno, que digamos me tiene que dar igual, obviamente en este caso es un bono que no tiene una opción embebida, entonces digamos el Z-spread me da igual a LOAS, entonces bueno, puedo utilizar cualquier método y me debería dar igual, dado que digamos parten de la estructura temporal de tasa, digamos, es como que representan lo mismo, ¿no? Entonces en este caso me tiene que dar lo mismo. Entonces bueno, esta es la manera que usé, agarré este bono, digamos, el cash flow y bueno, calculé el Z-spread para utilizando distintos métodos y bueno, justamente en todos los casos me tiene que dar 2,53%, que bueno, y ahí chequeé, digamos, que todo cierre. Bueno, los cash flows, esto no lo expliqué. Bueno, cargué todos los bonos soberanos en dólares. Y bueno, lo que hice fue para chequear que esto esté bien, calcular, bueno, los distintos indicadores y compararlo con datos de plataforma para, bueno, chequear justamente que, como digo, que los cash flows estaban bien ingresados. Y bueno, acá, como les digo, cargué todos los bonos soberanos y también cargué una ON que puse, que es una de la empresa Vista. Y bueno, ahora sí, ya bueno, viendo que esto estaba bien, ahora sí, digamos, bueno, paso a explicar el portafolio. El G29D no lo cargué, o sea, lo hice de prueba nomás. Acá, digamos, los bonos que usé fue el G35D, el G38D, el G41D, la T-Bill a un año y, como dije, la ON de la empresa Vista. Una ON, ¿no? Y bueno, este modelo lo intenté hacerlo lo más automatizado posible para ir cambiando los weights. O sea, lo que está en amarillo es lo que puedo cambiar. Cambiando los weights y cambiando el escenario que planteé un año. Mi escenario en este caso, bueno, planteé menos 0,50% para la tasa, una variación de la tasa base, menos 2,5% para una variación de spread y una tasa de reinversión del 4%. Bueno, en principio había condiciones que cumplir. Una, por ejemplo, era la liquidez a un año, sin pérdida de valor. Entonces, bueno, por esa razón, digamos, utilicé una T-Bill de un año y justamente pedía un 15%, ¿no? De liquidez a un año. Entonces, bueno, justamente por eso, digamos, el weight es de 15% para la T-Bill. Bueno, y después, otra condición que hay que cumplir era, bueno, la duration menor a 5. Así que bueno, calculé la duration para cada uno de los bonos. Y justamente chequeé que no supere un valor de 5. Y después la otra condición que hay que cumplir era el cambio en el spread, o sea, el retorno por cambio en el spread tenía que ser mayor al 50% en función del retorno del portafolio, ¿no? Entonces, bueno, esta condición en este caso también la cumple, pues, hay 51,49% dado este escenario. Bueno, dado que acá no hay que hacer un análisis macroeconómico, entiendo yo, era plantear un escenario y, o sea,
entiendo que el trabajo estaba más enfocado en el tema de las cuentas, entonces bueno, no hay ninguna razón, digamos, macroeconómica de por qué elegí esto, pero digamos, justamente para hacer, dado que no hice un hedge, digamos, ¿no? De la tasa base, eh, utilizando bueno el Tesoro de Estados Unidos, eso lo digo más al final de la cursada, digamos, en este caso, lo que tuve que hacer, digamos, es plantear una diferencia relativa bastante grande, justamente para que cumpla esa condición del 51,49%. En función de, o sea, la diferencia entre esa variación del spread y la variación de la tasa base, ¿no? Entonces, bueno. Y después, bueno, acá tengo justamente mi análisis de retorno total. Y separé, digamos, los efectos de pago de cupones, reinversión de cupones, la ganancia pérdida de capital, bueno, en el pull to par, cambio en la tasa base y cambio en el spread, ¿no? Acá tengo el resumen, obviamente, del portafolio, lo cambió el valor de la posición. Y, digamos, el porcentual del efecto respecto al portafolio, o sea, respecto al total. Y, bueno, lo que sería el retorno, ¿no? Y después, bueno, esto, digamos, este cuadrito, digamos, está alimentado por cada uno de los componentes, que son el G35D, G38D, G41D, la T-bill de un año y la ON, ¿no? Ahora después muestro, digamos, esto de cómo lo calculé. Pero, digamos, bueno, calculé la variación en el precio para 100 nominales, después obviamente calculé para los nominales que correspondían en base a los weights y el monto invertido. Y después, bueno, acá calculé cuánto es el porcentual de este efecto respecto para el mismo bono, digamos. Y después, bueno, cuánto es respecto del portafolio considerando todos los bonos, ¿no? Y bueno, eso lo hice para cada uno de los bonos. Y bueno, esto básicamente sería el resumen. Y esto fue lo que coloqué principalmente en el Word. El Word lo hice cortito porque, bueno, dado que teníamos esta opción de hacer video, entiendo que, digamos, acá se puede explicar bien todo lo que uno hizo. Entonces, bueno, en el Word prácticamente solo coloqué el resumen, ¿no? Entonces me quedo como de 2-3 hojas, así que bastante, pero bueno, digo, no me extendí tanto, digo que teníamos esta posibilidad. Así que, bueno, ahora explico cómo fui calculando, digamos, cada uno de estos, digamos, cada uno de estos efectos para cada uno de los componentes, digamos, ¿no? De los instrumentos. Bueno, acá, digamos, lo que hice fue calcular el Z-spread. O sea, yo había calculado obviamente para el G29D, pero acá lo hice obviamente para los bonos que puse en el portafolio. Entonces, bueno, calculé el Z-spread para cada uno de los bonos. En este caso, como dije, son bonos cupón fijo, sin opciones embebidas. Entonces, bueno, acá directamente usé Z-spread y utilicé la curva Z sub T, no usé los otros modelos. Como dije, eso ya probé, digamos, o sea, acá chequeé justamente que estén dando la curva spot, la curva forward y el modelo binomial, pero digamos acá directamente es solo la curva spot. Así que bueno, y justamente el escenario base, digamos, en todos los casos, justamente está acá arriba. Y acá lo varío y acá directamente cambio acá. Entonces, bueno, acá tengo mi escenario. Y justamente acá aplico los distintos efectos. O sea, acá tengo la variación de lo que cambia la... Ah, a todo esto, una cosa importante que no dije fue que moderé todo esto para cambios paralelos en la curva. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en la tasa base, justamente acá o sea, en cada punto de la curva varía justamente menos el 50%. No me metí con key rate durations y eso. Así que bueno, y para la variación en el spread también, acá digamos afecta al spread. Y la tasa de reinversión, bueno, el 4% que he dicho. Entonces, bueno, acá digamos tengo el efecto pull to par, en donde cambia, justamente se come dos periodos de cash flow. Y esto va a los pagos de cupones y la reinversión a esta tasa. Entonces ahí tengo esos dos efectos. Y después, bueno, el efecto pull to par, justamente por el cambio en el tiempo. Después tengo el cambio en la tasa base, justamente dado por esta variación. Y el cambio en el spread, que afecta al Z-spread. Y bueno, justamente voy manteniendo todo igual y cambiando cada uno de los efectos para ver la variación en el precio. Y así voy calculando, digamos, cuánto va cambiando, digamos, de forma monetaria cada 100 nominales. Digamos, el impacto en la variación en el precio. Y después, bueno, justamente como dije, acá está el porcentual respecto para el mismo bono. Cuánto, digamos, afectó, cuánto por cupones, cuánto por reinversión de cupones. Y bueno, esto básicamente lo hice para los 3 soberanos que hice. Entonces acá está, digamos, para el G38D, acá está para el G41D. Y bueno, después el más desafiante fue la ON, porque era un bono callable, con un programa ahí de rescate pactado por calendario. Entonces, bueno,
Acá ya digamos tenía una opción embebida, entonces tenía que usar el modelo, si así, el modelo binomial. Entonces bueno, agarré el árbol de tasas con 10% de volatilidad que calculé en la parte de acá de X. Y bueno, justamente acá calculé LOAS para este bono. Y acá está, digamos, el cash flow. Y acá está justamente la parte de el tema del call provision, en donde acá, digamos, no está afectada, digamos, y ya a partir de acá empieza a estar afectado justamente por ese valor máximo. Entonces, obviamente acá tengo comprensión de precio y, digamos, eso me afecta en el valor de LOAS. Que ya no va a dar igual a un Z spread si solo calculo con la curva de tasa Z sub T, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, acá tengo mi ON y justamente hice lo mismo que para los otros casos. Calcular el efecto pull to par, el cambio de la tasa base, el cambio de Z spread. Bueno, solo que acá, bueno, me ayudé copiando directamente la pestaña y por eso tengo las tres pestañas. Y bueno, acá justamente hice el cambio en pull to par, cuál es el cambio de la tasa base y cuál es el cambio en el spread, ¿no? También con el mismo escenario, como dije antes, de un año que está en esta parte. Entonces, bueno, a ver, voy a aclarar un poquito más, pero bueno, acá, digamos, tengo 2 periodos menos. Entonces ahí ya me calcula el cambio en el precio, justamente por el pull to par. El cambio de la tasa base, justamente me afecta el árbol de tasas, porque ahora, digamos, está afectado, todos los nodos están afectados por esa variación en la tasa. Y después, para el cambio en el spread, justamente afecta el OAS. Y bueno, ahí me afecta, digamos, las tasas de descuento. Y ahí voy calculando, digamos, cuánto cambia el precio y ahí voy haciendo la diferencia. Y ahí voy calculando el cambio en el valor monetario, digamos, debido a distintos efectos. Así que bueno, es lo mismo y justamente termino con mi cuadro de mi retorno total, justamente con el pago de cupones, solicitud de efectos, remisión de cupones, pull to par, con tasa base y cambio spread, ¿no? Y bueno, y todos estos cuadros de total return justamente afectan o alimentan, mejor dicho, este cuadro y así, y esto justamente, este cuadro alimenta el total return, digamos, que echamos ya con el resumen de lo que decía el portafolio. Bueno, creo que expliqué más o menos todo. Después, sí, un comentario. Bueno, acá no sé si la mostré, porque está la ON, lo mismo que hice como una calculadora de bonos y para ver el cash flow. Y bueno, justamente chequeé que todo de bien con las métricas. Y bueno, lo que hice acá, digamos, el último, el comentario que quería decir, era el cómo calculé la duration, perdón, me trae, cómo calculé la duration. Porque bueno, ya no podía usar, en estos casos yo utilicé acá directamente la Modify Duration, que esperan para bonos cupón fijo, y en este caso, digamos, ya como tenía una opción embebida, tenía que usar, digamos, justamente la duración efectiva, y utilicé, bueno, mi árbol de tasas, modelo binomial, justamente haciendo una variación de menos 1% y 1%, y bueno, y ahí sí, digamos, calculé la sensibilidad que era este 3,10. Y ese 3,10 está acá, digamos, acá en la duración para lo N. Así que, bueno, creo que expliqué todo. Sí, alguna cosa puede ser que me esté olvidando, pero bueno, creo que más o menos creo que hice un barrido de todo lo que fui haciendo. Así que, bueno, hasta acá el video. Gracias, Alejandro.